Capítulo 32. Diseño narrativo: el qué barra cuánto barra quién barra cuándo barra cómo de los elementos. Introducción: el diseño narrativo es el que describe el qué, quién, cómo, cuándo, y por qué de los elementos que configuran un proyecto narrativo. Es el diseño de la logística. Es decir, el qué elementos configurarán el proyecto narrativo y la manera en que se tejerán entre estos. En resumen, el desarrollo de la logística es un esbozo previo al historigrama dramático. Esto implica desarrollo de a personajes, número de personajes, función arquetípica de cada personaje. Ejemplo: consultar capítulo Paradigmas y tramas maestros y viaje del héroe de Joseph Campbell. B. Arcos de transformación gradual barra progresivo barra brusca. Cualquier modalidad debe ser creíble. C. Niveles de conflicto: acción barra conflicto barra emociones barra símbolos barra acontecimientos específicos barra estrategias para efectos concretos en la demostración de los valores narrativos binarios. De tramas: usos del tiempo barra actos barra desarrollo, tensiones barra tramas barra normas de causalidad coherentes barra modos de interacción de los elementos barra sutura barra diégesis barra mímesis e idea. Selección de contenidos: cómo se representa el aspecto conceptual. F. Estética visual, diseño y poética visual: cómo se resuelve la ambientación técnicamente, referencias históricas, aspecto matérico. G. Todo como personaje. Todos los elementos conforman un tejido que compone un universo, un ambiente en el que se desarrolla el proyecto narrativo. Es indispensable considerar que todo es protagonista en la historia: personajes humanos, objetos, conceptos, ambientes, selección de tiempos y espacios, paletas cromáticas, sintaxis de la imagen, etc. Adecuaciones: es importante tener en consideración cómo el proyecto narrativo se adapta a un género temático, de extensión, a una técnica, e intertextos. Las estructuras tanto narratológicas, conceptuales y materiales tangibles e intangibles, como configuración de lectura, extensión, fragmentación o page break, formato, dimensión, tipo de papel, impresión, etc. Y diseño: se le denomina diseño a la creación y confección de los elementos que constituirán el proyecto narrativo. Estos elementos son los personales, ambientes, locaciones, tipo de composición de viñetas, páginas, etc. Este diseño tendrá una mejor solución o eficacia al considerarse metáforas tanto visuales y verbales y el modo en que pueden complementarse. Configuración del guión: la confección de un guión literario con palabras bien elegidas. Al tener en consideración aspectos como poesía, prosa, recursos narrativos literarios, formas retóricas, metáforas verbales en complemento con las metáforas visuales. Texto y subtexto: el texto y subtexto son la vida tanto interna como externa de los elementos que componen un proyecto narrativo. Toda acción, locación, personaje, o interacción, deben tener un objetivo concreto, un porqué dentro de la historia. Plantear objetivos claros: es necesario que no queden cabos sueltos dentro de la historia. Como acontecimientos significativos, los valores narrativos binarios atribuidos a qué elemento, por qué y en qué momento, golpes de efecto, recurso, causa-efecto, la confección de los page break y cómo impactarán la lectura y composición en esbozos verbales y visuales, viñetas clave, focalización, etc. En la fase de ingeniería narrativa se confeccionará la elipsis y paraelipsis, es decir, qué se muestra, qué se oculta y qué se revela de la historia, en qué momento y por qué, etc. El paradigma: debe plantearse cuál es el público tentativo al que va dirigido el proyecto narrativo. 93. Anagnórisis: es un recurso narrativo que consiste en la revelación al personaje de datos importantes que pueden incluso modificar el transcurso de la historia. Planto huella, rastro, pista. Es el recurso narrativo que consiste en generar o plantar una pista o referencia en la historia. Este elemento constituirá una función significativa, ya que en algún momento jugará un papel que modificará o dará un giro en la historia. Payoff: revelación, desenlace, hallazgo. Es el objetivo o la finalidad del recurso plant, rastro, semilla. Es una referencia planteada durante el transcurso de la narración, ya que esta semilla o rastro está creciendo. La función de este debe ser concreta o específica y no realizarse solo porque sí. Si es necesario, debe llevarse a sus máximas consecuencias. Como efecto dominó o como efecto bola de nieve. Durante el desarrollo de la narración debe solucionarse. No deben quedar cabos sueltos o sin coherencia. Incidente incitador: este es un recurso que consiste en llevar los elementos valores narrativos binarios, consultar capítulos sobre este tema, hasta sus últimas consecuencias. Es una crisis, un clímax. Ejemplo: desenlace: las protagonistas mueren al caer en un precipicio. El éxtasis de la libertad: Thelma y Louise.
Actividades sugeridas / ejercicios como actividad sugerida: revisar diversos tipos de historietas con el propósito de detectar o analizar los conceptos vistos en este capítulo. Otra actividad es hacer un ejercicio breve en el que se simule aplicar este recurso haciendo ejemplos con el fin de reconocer cada recurso. Se sugiere revisar los capítulos recomendados. Se recomienda además revisar material adicional escaneando el código QR.